Yo les traté de explicar, qué sé yo, pero era inexplicable que, ¿no es cierto?, pudiese atender perros en una farmacia. Pero si te cargan los perros, si te cargan las mascotas, no te metáis en ese. No, pues no podía ser. No es solo, aunque sea un muy buen negocio, no mirís solo el negocio. Exactamente. Mira también lo que a ti te mueve como persona. Exacto. O sea, invertí Perfecto. Tiempo, plata, energía. todo. Sacrificaste el carrete, los amigos. Todo. ¿Por qué razón? Porque si no, no puedes conocer el negocio. Queridos amigos de Luchito del Viento, hoy día tenemos un tremendo invitado, fundador de 3 empresas, una de ellas muy popular, se llama Pet Happy, la otra Naturland y Terra Lab. Estamos acá con Emilio Espínola Silva. Ok. ¿Sí? Así es. Así es, tal cual. Así, tal Muchas cual. gracias, Emilio, por recibirnos en tu casa. Muchas gracias problema, por bueno. la recepción. Ahí después Emilio nos recibió con galletitas, con sanguchitos, con café, con té, con un lugar climatizado. Así que muchas gracias por la hospitalidad, Emilio. Nos contrario. sentimos muy contentos. Ningún problema, pues. Emilio, queremos saber muchas cosas de tus inicios. Queremos saber de Pet Happy, de Naturland. ¿Cómo llevaste esto a ser tan grande? Hoy día yo venía para acá y puse Pet Happy para llegar y me salieron 50 locales, no sé cuánto. ¿Y cuál de todo esto es? Cuéntanos un poco la historia. Mira, en el caso de Pet Happy, yo te cuento que yo soy farmacéutico de origen y en un minuto había un tema de competencia de farmacias porque las cadenas estaban irrumpiendo y yo era dueño de una pequeña cadena de farmacias. Eso era cuando antes el negocio de las farmacias lo dominaban las pequeñas cadenas. Exactamente. Y empezaron a llegar las Cruz Verde, las Salcobran. Y empezó a llegar, ¿no es cierto?, el tema de las cadenas, producto de una serie de modificaciones en el mercado, ¿no es cierto?, más bien dicho, de la liberalización del mercado farmacéutico. De tal manera de que la competencia que había en ese minuto era brutal y había que buscar elementos que te trajeran gente, porque la gente que se te iba en general por precio era muy alta porque la competencia se verificaba completamente por precio y las cadenas tenían los precios más bajos del mercado. No había caso porque ellos compraban por un volumen y ese era el juego. Buscando elementos pequeños que hicieran alguna diferencia, encontré que poner vacunas en la farmacia, que era en la ilegalidad, ¿no es cierto? O sea, en esa línea puse las vacunas gratuitas a los perros. Vendía vacunas, pero las ponían ¿En las farmacias para seres humanos? En la misma farmacia para seres humanos, ¿no es cierto? Puse un lugarcito independiente de la farmacia y que un veterinario ponía las vacunas. Ah, buenísimo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Se produjo colas de gente que quería vacunar al perro. ¿Por qué razón? Porque las barreras de ingreso a las veterinarias tradicionales eran altas, porque el veterinario cobraba, además de la vacuna, cobraba la consulta. Y aquí era completamente gratis simplemente yo me interesaba el negocio de la vacuna. Por lo tanto, pasé de poner 2 vacunas a la semana a poner 50 vacunas diarias. Con el consiguiente fila de gente esperando, ¿no es cierto? Y estaba en eso y un día viene el servicio de salud. ¡Claro! Y me dice que eso, por supuesto, no lo puedo hacer. Yo les traté de explicar, qué sé yo, pero era inexplicable que, ¿no es cierto?, pudiese atender perros en una farmacia. Claro. Así que me suspenden el sistema. Es solo el sistema, no te clausuraron el local. No. Te dicen no lo haga más. Sanamente, la gente se portó tremendamente razonable y yo, ¿no es cierto?, por supuesto, no me dediqué, dije al tema ya muy bien. Esto terminó acá, ¿no es cierto? Efectivamente no está dentro de las normas, etcétera. Muy bien. Y resulta que los dueños de la inmobiliaria donde yo tenía esa farmacia vinieron a hablar conmigo porque existían en ese minuto incipientemente los papelitos que se ponían de reclamos o de sugerencias en a la entrada de los negocios. Era una novedad.
Y lo que más pusieron ahí es que vuelva la atención de mascota. Entonces vinieron a hablar conmigo y me dijeron, oye, que vuelva el sistema de las mascotas. Yo le dije, no puedo hacerlo. Claro. Pero acá al lado tenemos un local, pero yo no puedo porque este sistema es gratuito, qué sé yo. Tengo que empezar a pagar. Exactamente. Entonces ellos vieron en esto un mundo de gente. Algo vieron. ¿De qué año que yo, estamos hablando, Emilio? Del año 92. Harto rato atrás. 92, pues, el año 92. Ya. Claro, Yo nací en el 92. Imagínate, 29 años. Imagínate. Entonces, en ese minuto yo estaba haciendo cosas para poder mantener el negocio a flote. Dice. Ya. Entonces, me dan el local, me lo dan sin costo. Ujú. Entonces, me dicen 6 meses sin costo. Ya. Y yo pongo el veterinario al lado, en un local vacío, con una mesita. Y lo más importante era consulta veterinaria gratuita y era poner las vacunas. Entonces la cola, que era de 30, 40 o 50, se puso de 100 perros. Entonces fue como un éxito, un boom operativo. Total. Y ahí financiabais todo solo poniendo vacunas. Solamente las sacaba de la farmacia, las ponían ahí y ponía el veterinario las vacunas y esta era la locura. Y listo, y ahí sí era legal. Exactamente. Ya. Porque era al lado. Claro. Todavía ni siquiera sacaba la patente de algo. Ya porque ya estaba vendiendo. Así que, bueno, después regularicé, evidentemente, ¿no es cierto? Que aquí ya sacamos varios aprendizajes, Emilio. Lo primero es la innovación, que tú decís, ¿cómo de algo que ya tengo le saco más? ¿Cómo traigo más gente? Eso es lo primero que me llama la atención. Bueno, ese era el desafío, ¿no es cierto? Con los recursos que tenemos. Exactamente. En Naturland, que después te explico, Naturland empezó exactamente igual. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que aquí vienen las cosas operativas y cotidianas que hay que hacerles caso. El veterinario me dice, aquí hay, jefe, un muy buen negocio. ¿Y cómo lo hacemos? Ve tú, pues. Entonces veamos el asunto, y la cosa es que sea, ¿no es cierto?, rentable para ti y rentable para mí. Ese era el punto. Ya, listo. Y él saca las patentes, ¿no es cierto?, etcétera, y en determinado momento me dice, ¿sabe qué, jefe? Nosotros podemos instalar aquí un lugar donde podamos hacer esterilizaciones, y eso a él le permitía ganar un poco más, ¿no es cierto?, y hacer una atención integral. Buena. Claro. Y de repente viene el nombre, ¿cómo le ponemos? Porque aquí el gran punto es que yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay un mundo al cual nosotros tenemos que ir, que es el mundo de los perros sanos. ¿Por qué? Porque todos atienden perros enfermos y nosotros tenemos que atender perros sanos. O sea, pero ¿cómo se te ocurre eso? Una genialidad lo que estáis hablando. Perros felices tenemos que atender. Pero ¿cómo? Dice, pero si el mundo es... No, pues aquí la consulta veterinaria es gratuita. Quiere decir que nosotros bajamos la barrera de ingreso a esto completa. Y en segundo lugar, nuestro mercado, el consumidor es perro sano. Qué buen concepto. Entonces son dos elementos que los pusimos en juego. Bajamos la barrera de entrada, ¿no es cierto? Y abrimos el mercado al perro sano. Porque los perros sanos son más que los enfermos. Por el supuesto. mercado es mucho más grande. Exactamente. Entonces, por supuesto que llegaban, todos necesitaban la vacuna, ¿no es cierto? Y todos necesitaban llevar de nuevo a vacunar. Entonces nos íbamos a dedicar específicamente a vacunaciones de perros, de todo tipo. Era como un vacunatorio. Pero no era un solo vacunatorio, porque necesitaban, ¿no es cierto?, la salud integral del perro, y empezamos a mirar este mundo. Y eso también se mezcla con algo súper importante, que además de esta ganas de hacer negocio y buscar una diferenciación, había también el tema intrínseco de ser amante de las mascotas. Tú eres un amante de las mascotas. De siempre. Te encanta. Claro. Y eso es clave, yo creo. Bueno, eso es clave, porque La ese era el pasión. mundo, claro, porque si no, imagínate, llegaron unos perros feos, ¿no es cierto? Y entonces tiene que haber algún cariño Te por tiene eso. que mover. Claro, te tiene que mover algo distinto a lo otro, de tal manera que
ponerlo en juego todo en un conjunto es lo que genera, a mi juicio, el negocio. Y ahí tenemos otro aprendizaje, que no nos metamos en un negocio. Si te cargan los perros, si te cargan las mascotas, no te metáis en ese. No, pues no podía ser. No es solo, aunque sea un muy buen negocio, no mirís solo el negocio. Exactamente. Mira también lo que a ti te mueve como persona. Exacto. Y ahí lo que pasó fue lo siguiente, que el negocio lo llenamos de artículos para mascotas, entonces era el gran tema que es hasta hoy, es consulta veterinaria gratuita y de todo para su mascota. Y además el nombre es un indicativo de que es Pet Happy. Nosotros lo chilenizamos, ¿ya? Porque debería ser Happy Pet, ¿no es cierto? Que es una mascota feliz. Ese es nuestro mercado. Claro. Pero lo pusimos como Pet Happy. Bueno. Y así fue cuando... Y después empezamos a tratar de encontrar un modelo de negocio que nos permitiera tener un mix sustentable. Lo que pasa es que yo pongo unas 4 o 5 locales, replico el modelo, estoy encontrando el mix, pero no lo encontraba porque la pasión, y aquí viene, eran las mascotas. Entonces me dedicaba a criar faisanes para vender faisanes chicos. Disculpa la ignorancia, ¿qué es faisane? Es un ave muy ¿Ya? hermosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que es una ave exótica que es como un gallináceo grande. Ya. También criaba gallinas, entonces tenía también un deseo intrínseco de acercarme al mundo veterinario o animal. Ya. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo hámster. Vendo conejos, empiezo a vender conejos en las tiendas. Ya. Empiezo a desarrollar toda una pasión que tenía que ver con los animales y etcétera. Y me lleno de animales y me lleno de una serie de problemas donde la tienda yo creí que eso era muy atrayente además. Era muy atrayente, pero era muy compleja. Compleja porque necesitas personal. Limpieza, comida, qué sé yo. Y ahí el mix se me deteriora un poco. Ahí pusiste cuesta arriba el negocio. Lo puse cuesta arriba y lo puse en jaque. Y además se me ocurrió en este sector arrendar un local gigantesco que lo hice como un zoológico, donde venía la gente a sacarse fotos. Tuve gansos. Hasta un burro llegué a tener. Entonces, ¿verdad? Sí, claro. Un burro es grande. Grande, lo tenía aquí, los tenía que llevar a otro lado. O sea, era una locura, ¿no es cierto? Estaba delirando en ese minuto con términos a los animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hijo mío, yo ya tenía 5, 6, 7 Pet Happy. Discúlpame, quiero hacer una pausa aquí, Emilio, porque tenés 5, 6, 7 Pet Happy, pero entre tener uno, pasar a tener 6 o 7, hay un paso grande. Ese modelo de negocio que replicaste funcionó en todo y cada uno de los Pet Happy. Sí, funcionó. ¿Se te hacía la cola del vacunatorio? Se me hacía la cola del vacunatorio, etcétera, ¿no es cierto? En todos los lugares donde llegué era exactamente igual, pero le había metido una noxa que era, en definitiva, un producto, si lo quieres poner de esa manera, ¿no es cierto? Un producto complejo del manejo y que me restaba y que era un gasto. Te estaba consumiendo todo. Sin embargo, en ese minuto yo lo que veía era que veía más que me atraían los animales, era una pasión por esa forma y porque era tremendamente innovador. La gente no podía creer que podían existir tantos bichos, ¿no es cierto?, adentro de un local, entonces la gente iba, se sacaba fotos y eso me estimulaba mucho y yo esperaba que con eso tenía más gente. Pero esos animales no los vendía ahí. Sí, eran también, de exhibición. También ambas cosas. Era una exhibición y vendía. Sí, también. Pero no tenían rentabilidad. O sea, una gallina en ese tiempo la tenían todas las casas, ¿no es cierto?, en los barrios, de tal manera de que tampoco era tan rentable y yo trataba de tener una gallina, no sé, la paduana, la no sé qué, la araucana. Entonces te fuiste por lo que te gustaba a ti más que por lo que le hacía bien al negocio. Exactamente. Y eso me hace perder mucho tiempo, por supuesto. Y plata. Bueno, además. Claro, una cosa lleva a la otra. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde un hijo mío, cómo se inserta Diego, hace un año sabático, él es un ingeniero civil,
en minas y hace un año sabático, y después de ese año sabático ya había trabajado en la minería. Viene y algo le pasa en el transcurso de este viaje, ¿no es cierto?, que hace durante un año, efectivamente, que viene y me dice, ¿sabes qué? Me encantaría ser empresario. Qué raro, que yo lo había visto que jamás se había acercado a mis negocios, los miraba así como hasta con reticencia. Sin embargo, ¿no es cierto?, algo vio y que me dice que quiere entrar al negocio. Y él entra al negocio y visualiza algunos elementos que fueron justo los elementos que le sobraban un poco a este modelo. Y él lo estandariza a mucho dolor mío, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tener, no sé, gallina, dice, ¿sabes qué? Yo creo que tendrán que irse al campo. ¿Y cómo tú tomas la determinación que ya viene tu hijo, que se mete al negocio y te dice, oye, ¿sabes qué? Que muy bonitas las gallinas, los burros, los pájaros, pero los corrí a un lado? ¿Para ti te hace sentido lo que te dice? Igual Sí, debe haber sido duro, sentido. ¿no? Porque era... No, realmente no fue duro porque se conjugan elementos de personalidad, menos mal, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido él tiene una personalidad que podía decirme o compartir una visión que era razonable, ¿ya? Entonces, no es que te diga, oye, ¿sabes qué? Lo que estáis haciendo son puras leceras, no, sino que, ¿no es cierto?, lo supo expresar probablemente. Qué importante, aquí tenemos otro aprendizaje. No lo puso en un choque, sino que lo puso de una manera en la cual yo visualicé efectivamente que esta pasión tan desenfrenada por los animales y el cuento, ¿no es cierto?, me podía llevar a equivocarme en este mix. Bueno, y empezamos a mejorar el mix, o sea, ya no vendíamos, ¿no es cierto?, gansos, etcétera, sino que nos dedicamos a animales exóticos específicamente, ordenamos un poco el negocio en ese sentido, y él empieza a hacer la parte comercial después de más o menos un año y medio, 2 años que estuvo tranquilamente en una retaguardia del negocio, ¿ya? Y luego él empieza a abrir nuevos locales con este nuevo modelo y ahí nos empezó a ir bastante bien, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un local uno lo entiende, pero yo creo que el paso más difícil es pasar de 1 a 7. Económicamente, ¿cómo solventáis eso? ¿Cómo tenéis, digamos, el coraje para decir, oye, voy a replicar y voy a abrir 5 locales? Lo que pasa es que yo ya tenía farmacia y tenía más locales. Entonces entendía que el gran tema para mí era lo siguiente. Yo vengo de una familia, mi padre profesor y mi madre definitivamente comerciante. Entonces siempre ella te van diciendo a la hora de, no sé, a cualquier hora va el comentario. Entonces el comentario de ella es que primero no hay que poner los huevos en una sola canasta. Eso era lo que ella te decía. Y la otra cosa era, nunca tengas un solo negocio de cualquier cosa, porque puede pasar algo en ese negocio. Entonces ella me decía, idealmente 3. Entonces, ese era un número que ella, no sé por qué me lo dijo, y siempre y ella lo tenía así, porque ella decía, oye, si un negocio se te quema, tienes 2 para vivir. Claro. Si en uno te roban, ¿no es cierto? Bueno, hay 2 que no. Si uno tiene problemas municipales, ¿no es cierto? Etcétera. Claro. Entonces, lo ideal es que un modelo, ojalá tenga 3. Sí. Yo nací con ese... Para más estabilidad. Exacto. Entonces, farmacia, cuando pongo farmacia, hago lo mismo. Entonces, con esta misma idea. Y cuando pongo Pet Happy, lo primero que trato de hacer es, una vez que dije yo, ya este negocio es relativamente rentable, tengo que poner estos 3, ¿no es cierto? Porque ya también tenías la experiencia de tu primer negocio, o sea, no era el primer negocio, no Pet era Happy. el primer y eso negocio. también te da un bagaje, sí, te da una seguridad, una estabilidad económica también, que es súper importante. Y la otra cosa que tengo que también adicionar a esto es que no es solo inspiración, sino que lo que pasa que había estudiado negocio.
Después de química. Después de química y farmacia, estudié negocio, fui a la Adolfo Ibáñez, hice un MBA en la Adolfo Ibáñez, o sea, invertí. Perfecto. Tiempo, plata, energía. Todo. Sacrificaste el carrete, los amigos. Todo. ¿Por qué razón? Porque si no, no puedes conocer el negocio. Claro. Entonces, estas cosas empíricas, ¿no es cierto?, de que un negocio, si lo replicas, puedes hacerlo, lo estructuré un poco más con conocimiento, etcétera. Entonces, eso me permitió de alguna manera hacer más fluido esto, hacerlo más racional, si tú lo quieres, ¿no es cierto? No tan emocional. Perfecto. Salvo ahí sí me hace sentido, pues ahora sí me cuadra, ¿cachai? Ya. Dale, entonces tuviste los 5 o 6 locales y empezó a ir bien la cosa, era Sí. con tu hijo. Sí, nos fue bien. Yo encontré que él, porque de esa manera yo tenía estos locales, pero tenía farmacias además. Claro. Entonces el core de mi negocio eran las farmacias y no estos locales que eran el segundo. El segundo, claro. Y cuando viene él, bueno, para él empieza a ser el primero. Claro. Entonces, él empezó a desarrollar el modelo, yo diría lo ordena, lo estructura y lo replica. Perfecto. Ese es el tema de la segunda parte. Ahora, para replicarlo tiene que estar bien ordenado, porque si hay un cabo suelto, se replica no tan ordenado. No, porque se replican los errores. Y se replican los errores. Entonces, nosotros ahí le metimos, además de, ¿no es cierto?, le metimos ingeniería, si tú quieres poner, en términos de que analizamos los mercados, analizamos los consumidores, analizamos los tipos de productos, las rentabilidades, o sea, la rotación de inventarios, etcétera, ¿no es cierto? Los elementos de la logística en ese minuto, y hicimos un análisis de cómo y qué replicar. Y empezamos a replicar lo que era replicable y lo que era más rentable. Entonces hicimos el análisis de siempre, el 20-80. Pareto. Exactamente, pero en ningún caso nos alejamos de la idea original, que era mascotas felices, o sea, perro sano, que era el punto original del negocio. Que todo gira en torno a eso. No lo olvidamos, el consumidor. Habíamos encontrado ese nicho. La consulta veterinaria gratuita para bajar las barreras de ingreso al negocio, ¿no es cierto? Y perro sano, que era y de todo para su mascota. De tal manera que encontrara esto. Entonces hoy día tu negocio no solamente vendes los artículos, sino que es un veterinario. Sí, o sea, si a mi perro le pasa cualquier cosa, yo lo llevo al médico veterinario, claro. Y el médico veterinario tiene los accesorios. Entonces, tiene los accesorios, tiene una consulta veterinaria, ¿no es cierto?, gratuita. Hoy es igual. El negocio no ha cambiado en lo sustancial. Y ahí pasaste, ¿cuántos locales hoy día tiene Pet Happy? Tiene 52, creo. 54. Ah, sí, lo conté en la página, no te diste ni cuenta y abriste 2 más, ¿viste? 54 locales. Sí. Y hay un modelo de franquicia de ustedes también. Sí, por supuesto. Que no son de ustedes, sino que un tercero puede usar la marca. Cuéntame un poco cómo funciona eso. Mira, nosotros tenemos un modelo de franquicia que nosotros entregamos un local armado y con mercadería a un, idealmente veterinario, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Un emprendedor y que quiera emprender en este rubro. Y él tiene que poner el capital de ese local, de esos productos. Exactamente. Él pone el capital. Nosotros hoy día, él pone el capital. En este minuto nosotros le hemos facilitado, le hemos prestado el capital para que lo ponga incluso. Ya, perfecto. Pero no creo que sea sustentable, ¿no es cierto?, seguir prestando el capital, porque, claro, nosotros tenemos... No, porque si no cualquiera te dice yo, y chuta, tiene que tener algo igual en riesgo el hombre. Tiene que tener un poco de riesgo. Claro. Hoy día nosotros hemos hecho propietarios, si quieres ponerlo de esa manera, ¿no es cierto?, a muchos de nuestros ex empleados. Entonces, nuestros ex empleados que conocen el modelo. Perfecto. Porque aquí es donde se pueden equivocar. O sea, el modelo de negocio, esa es la gracia y ese es el secreto. Entonces, ellos conocen el modelo del negocio y en ese sentido es
lo pueden replicar con facilidad. Ya, Claro. perfecto. Entonces, casi siempre, ojalá sea uno de nuestros ex empleados los que vayan, pero hay no ex empleados que han aprendido el modelo y lo han hecho regio. Así que hay vertientes de los dos lados para franquiciados. Qué buenísimo. El modelo franquiciado ha sido realmente exitoso, nos ha permitido crecer no de manera inorgánica, ¿no es cierto?, sino que muy estructurado, y esperamos, aquí viene un deseo, ¿no es cierto?, en los próximos, duplicar esta cantidad de locales, porque en el país Hay mercado hay todavía. un mercado suficiente como para... Si es que hay algún emprendedor que es veterinario, ¿Cómo no? que tenga ganas de abrir una franquicia, bueno, aquí don Emilio de primera fuente nos está diciendo que la intención de Pet Happy es duplicar la cantidad de locales. Exactamente. ¿Cómo se administra, Emilio, 54 locales? Bueno, hay una estructura de administración, yo diría, muy robusta. Soportando esta cantidad de locales hay gente que está en logística, en administración, en marketing, en la parte comercial, en locales, etcétera. O sea, hay toda una estructura que soporta y no menor. Y la armaste tú completa. Por supuesto. Uno a uno, con los años, con sacrificio, Sí, no, claro. con paciencia. Con paciencia, yo creo que con pasión. Pero yo diría que, fíjate que el tema sacrificio yo lo sacaría de la ecuación. ¿Ya? Sí. Porque no ha sido ningún sacrificio, Ha sido un gusto. sino que un agrado, ¿no es cierto?, hacer negocio para mí. Qué O sea, rico. no tiene ese elemento de sacrificio. Oye, ¿qué le diríais hoy día al Emilio del pasado? Al Emilio de hace 20 años, al de 30 años, cuando estaba recién partiendo. ¿Qué le diríais hoy día a ese Emilio? No sé si le diría algo realmente, yo lo dejaría hacer nomás, claro. Que fuera feliz. Sí, que fuera feliz, que lo hiciera bien nomás, claro. Bueno, por supuesto que hay muchos errores que uno comete, ¿no es cierto? A lo mejor en el punto de vista familiar, si tú quieres ponerlo de esa manera, no sería tan apasionado con el negocio y probablemente un poquito más en el tema familiar. Lo equilibrarías un poco Sí, más. un poco ambos más. Yo mundos. creo que ahí hay una deuda. Una ¿ya? deuda. Sí. Pero la vida es como es nomás, así Y que... es parte del costo de lograr lo que hay logrado también, ¿no? Sí, sí. Pero yo diría que eso podría ser equilibrado. Pero Sí. el resto yo creo que no le pondría ni le sacaría, ¿no es cierto? Probablemente tendría que haber, como todas las cosas, uno se hace viejo y en definitiva hay cosas que es imposible hacerlas de otra manera cuando se es joven. Porque las ve de esa manera y es imposible, y cuando está más mayor, bueno, uno lo ve de otro punto de vista. Increíble ese Entonces, cambio de hay, paradigma. claro, no hay un cambio en la rapidez, en el sentido de la rapidez que uno tiene cuando es muy cabro. Escucha bastante poco, hace mucho. En cambio, cuando se pone más mayor, en realidad se da cuenta de que eso probablemente puede ser. Tendría que dar un poco más de espacio a la reflexión y después hacer. Porque Pensar ahí- un poco más antes de ejecutar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que darle más al tema estratégico, gastarse el tiempo en conversar un poco más antes que hacer. Qué buena. Sí, yo diría que esa es una reflexión que puedo encontrar así pensando. A mí me pasa a un poco eso propósito. también en mi negocio, Emilio. Ya. Me pasa un poco lo que decís precisamente, que de pronto hay una decisión, una toma de decisiones que necesita su tiempo, que necesita decantar, que necesita ser conversada, reflexionada. Capaz que en un tiempo más no pensáis igual que hoy día. Sí. Entonces está bueno, me lo guardo para mí ese, Claro, ese y tips. la otra cosa que uno es ideal es, pareciera que la mente piensa sola, como dicen todos. Entonces uno tiene que recibir el input de algo y dejarlo solo que procese. O sea, sabes que mañana te doy la respuesta, no por ser latero para dar la respuesta mañana, sino que mañana te la doy bien.
me parece el negocio o me parece el camino. Estoy. Pero déjame un poquito asimilarla. Y pareciera que la mente sola procesa y al otro día uno toma una decisión hasta emocionalmente más clara. Eso es lo que me ha pasado con el tiempo. Que hoy día estáis mucho más tranquilo para tomar ese tipo de decisiones. Sí, claro, porque en ese minuto tomaba 7, 10 decisiones al tiro y de las 10 probablemente, ¿no es cierto?, 5 o 6 eran no buenas. Claro. Sí. Y hoy día, en esa toma de decisiones, me imagino que, no sé si la tomáis sola, me imagino que tenía algún directorio en donde vais tomando decisiones compartidas. ¿Qué tan importante es la inteligencia colectiva? ¿Qué tan importante es armar un directorio? Bueno, ¿cómo tienes conformado el tuyo? Enséñanos, Emilio, ahora, por favor. Nosotros tenemos efectivamente un directorio. Es un directorio mezcla familiar y profesional. ¿Ya? Estamos en eso, justamente en un proceso de profesionalizar aún más el directorio. Es un directorio conformado por 7 miembros. Okay. Claro. Impar para la votación ahí. Impar para la votación, pero no tenemos problema en las votaciones. Casi todas las decisiones, no creo que nunca hemos tomado una decisión que no sea de consenso. Perfecto. De tal manera de que no ha sido necesario eso. Bueno, en un principio hicimos directorio porque como que había que tener directorio. Ya. Y las decisiones en realidad las tomaba yo con el hijo mayor, si lo quieres poner de esa manera. Ya. ¿Ya? Y el resto la acataba de buena forma. Era la figura del directorio, pero no la real función. Y yo diría que en este minuto el directorio tiene una función importante desde el punto de vista de la administración y de la parte estratégica, efectivamente, y del control de la parte estratégica del control del negocio. Porque el retail tiene una debilidad terrible que es el control. El control en todo tipo, ¿no es cierto? Desde el control de los horarios, las mermas, etcétera. O sea, los vencimientos, el robo hormiga. Exacto. Entonces yo diría que eso es un elemento importante que tiene que tener una empresa, que es el control. Porque si no la controlas, no puede crecer tampoco. No puede crecer y el negocio no sabes qué es lo que es. Si no controlas, no tienes idea de tu negocio, en definitiva. Y, como te decía, nosotros estamos generando un directorio más profesional. Hoy día los directores vamos a tratar de tener cursos de directorio. Tenemos que generar elementos que tengan que ver con la sucesión. De la tercera generación, si quieres ponerlo así. Claro. Y son elementos que, si bien son prematuros, pero el tiempo avanza muy rápido, ¿no es cierto? Y de repente nos vamos a ver enfrentados a la situación. Antes. Sí, como ser quién puede venir de la tercera generación. Porque yo tengo 11 nietos, ¿no es cierto? Ya. Entonces van a llegar de alguna manera, sí, claro. Como los hijos participan, van a decir, bueno, mi hijo claro. tiene todas las capacidades para estar en esta empresa o en alguna de las empresas. Entonces, lo que hay que hacer es alguna estructura que nos permita seleccionar a los mejores, evidentemente, ¿no es cierto? Y a los que sean más capacitados hacia el negocio, no digo hacia otras actividades, por supuesto. Total, porque también hay muchas historias que en esa generación tercera, cuarta, es donde el negocio empieza a ir para abajo, porque no solo por ser el nieto de don Emilio va a estar dirigiendo la compañía. No, pues no es esa la idea. No es la idea. No, tiene que ser el que tenga, ¿no es cierto?, los dedos pa'l piano, como dice, claro. Así que estamos en ese proceso, recién iniciando ese proceso. Súper. Estamos estructurándonos en esa cosa. Y la otra cosa fue que generamos una empresa aparte, completa, hasta con directorio propio para Pet Happy. Dado el tamaño de Pet Happy y el crecimiento que está teniendo, nosotros generamos un directorio independiente. ¿Y otro directorio para estas 3 compañías que son...? Y el otro directorio que lo generamos para Pharmablanc, que son farmacias, ¿ya? Naturland, sí.
que son locales de productos naturales. Farmacias naturales. Y para, claro, y Terralab, que es Terralab. el soporte de desarrollo y de productos naturales para las dos empresas. Buenísimo. Claro. Oye, Emilio, si tuviéramos que decirle algún consejo a los emprendedores que hoy día nos están mirando, que están recién partiendo, ¿cuál crees tú que sería alguna frase o algún consejo que para tu experiencia es determinante? No creo que sea capaz de darle consejo a nadie, esa es la ¿Por qué primera. no? No, porque cada cual tiene esa expertise, ¿no es cierto? Y a uno le resultó lo que hizo por distintas y las más variadas circunstancias. Pero si uno pudiese generalizar así algo muy general, lo primero sería que tenga el celo para hacer las cosas, lo cuidadoso, lo minucioso, lo limpio, si tú quieres, lo pulcro. Ese sería el... Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en definitiva y una sola vez. Y bien hechas. Y por sobre todas las cosas yo creo que es como este sentido. Mira, yo les digo algo a mis empleados en general y a todos, es que los lugares tienen que estar igual que, porque en Chile es difícil eso, como pastelería de alemanes. ¿Ustedes conocen las pastelerías de alemanes? Linda, linda. ¿No es cierto? El piso, uno podría comer en el piso. Bueno, eso llevado a todos los espacios, a los baños que estén así. Entonces eso requiere mucho esfuerzo para poder mantener ese elemento. O sea, tiene que haber un esfuerzo enorme, que es el celo que uno tiene que poner, ¿no es cierto?, en lo que haga, en las actividades cotidianas y en el celo también en lo que piensa, cómo lo desarrolla, cómo lo limpia, etc. Eso sería el celo. Súper. Después otro es la constancia. O sea, me desperté con la idea, sigo con la idea, mañana es la misma idea. Ahí te están mirando, Emilio. Muchas gracias. Es la constancia, ¿no es cierto? Ser constante y perseverante al mismo tiempo, que yo las pondría juntas. Eso es entonces perseverante. Tengo un problema, bueno, tendré que superarlo. Viene un inspector de algo, porque siempre tiene algún inspector, bueno, habrá que atenderlo bien, ¿no es cierto? Y me ponen una multa, tendré que pagarla, pues, si es el caso, y reparar el error por el cual me han pasado la multa, o sea. Y entender de que cada desafío se puede superar y después te terminas olvidando, no te va a matar. No, nada más. Lo único que hay que hacer, entonces, esa es la constancia. La constancia. Y finalmente, el aditivo como más importante es el fervor. O sea, uno tiene que tener fervor para trabajar, tiene que llegar en la mañana, ¿no es cierto? A mí me encanta el día lunes juntarme con la gente, y ese día lunes yo tomo un café, converso con alguien, qué sé yo, porque le tengo que transmitir esa alegría de trabajar, claro, la alegría de... Un poco la alegría de vivir, el fervor de hacerlo, de hacer todo lo anterior, ¿no es cierto? Hacerlo con celo, con constancia y con fervor. Qué buena, Emilio. Oye, última pregunta antes que vamos cerrando. ¿Cuánta gente trabaja hoy día en todas tus empresas? Yo creo que debe ser alrededor de unas 400 personas. 400 personas. Claro. O sea, dais trabajo a 400 familias. Claro. Y ahí hay un punto re importante, que es el personal, ¿no es cierto? Más que trabaje para ti, trabaja para ellos mismos. Ese es como el concepto en general. Por supuesto. Claro. Entonces, claro, mantiene una empresa por lo bien que lo puede hacer. Pero es para ellos, por supuesto, para su desarrollo, para sus familias, para su bienestar, sí. Lógicamente. Entonces, ese es un poco que compartimos esta idea desde distintos sitios. Desde distintos ángulos. Pero cada uno trabaja para uno. Totalmente. Oye, Emilio, te quiero agradecer todo lo que nos has comentado, la historia que nos has dado, el recibimiento, nos hemos sentido mucha hospitalidad. Y muchas gracias a nombre de todos los emprendedores, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Estamos, pues. Gracias, Emilio. Que estés bien. Gracias. Chao, muchachos y muchachas que están ahí en YouTube. No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta,
compartir, darle no me gusta, si no le gustó que nos digan o no. No hay ni un problema, no pasa nada, no nos va a derrumbar. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos.